Por otro lado, también tenemos acá la prueba de Shapiro-Wilk. Yo les había dicho, ¿no? Esta prueba fue creada en 1965 por dos investigadores, Samuel Shapiro y Martin Wilk. Es una prueba de contraste de hipótesis que evalúa el supuesto de distribución normal de una variable numérica. Esta, por definición, puede ser utilizada cuando nuestro n número de eventos, o nuestra población en este caso, se encuentra en el rango entre 4 y 2000 observaciones, aunque en algunos casos también tiene unas excepciones. Para ello es importante que nosotros ya nos familiaricemos con este término, que es el p-value. Este valor de p-value viene a ser nuestra probabilidad de rechazar nuestra hipótesis nula, ¿no? Es un término que todavía no lo vamos a meter en detalle, pero que más adelante cuando nosotros nos veamos en el tema de contraste de hipótesis es importante que ustedes lo vean. Entonces, vamos a asumir acá que ustedes van a evaluar dos escenarios o dos hipótesis a plantear. Por ejemplo, para esta variable MPG. Esta variable MPG, ya les había dicho, es una variable que describe millas por galón de combustible que un carro consume. Tenemos 74 observaciones y habíamos visto kurtosis y medida de sesgo, pero queríamos apoyarnos nosotros en esta prueba de Shapiro-Wilk para decir si nuestra distribución de datos sigue o no la distribución normal. Nosotros nos vamos a centrar en dos escenarios. Una hipótesis nula, donde nosotros vamos a indicar que efectivamente nuestra variable MPG se aproxima a una distribución normal. O sea, no es una hipótesis nula de igualdad. De que bajo esta hipótesis de igualdad, MPG es igual o se aproxima a una distribución normal. Y una hipótesis alterna en la cual nuestra variable MPG es diferente o no se aproxima a una distribución normal. Y ustedes dirán, profesor, ¿y cuándo voy a rechazar o no rechazar esa hipótesis nula de que mi variable MPG sigue la distribución normal? Lo van a hacer a partir de este valor, el p-value. Para este punto solamente, cuando ustedes tengan un valor de p, perdón, acá es mayor o igual a 0.05, es decir, si p es mayor o igual a 0.05, es decir, mayor o igual al 5%, ustedes no rechazan la hipótesis nula. Entonces, si no rechazo la hipótesis nula, quiere decir que efectivamente mi variable MPG sí sigue la distribución normal. O sea, me quedo con mi hipótesis nula. Pero si P es menor a 0.05, ustedes van a tener evidencia para rechazar la hipótesis nula de que su variable MPG no sigue la distribución normal. ¿Ya? Entonces, en el ejemplo, ustedes pueden ver de que la prueba de Shapiro-Wilk para mi variable MPG me brinda un valor de P de 0.004, con 74 observaciones, que está dentro del número de muestras que pueden usarse en esta prueba. Yo acá decidiría o me indicaría de que mi prueba de normalidad me dice que efectivamente mi variable MPG no sigue una distribución normal. A diferencia del valor de P que me sale para esta otra variable, trunc. Para esta variable trunc, mi valor de P es 0.26 y me está indicando de que sí, efectivamente por esta prueba, mi variable trunc podría estar aproximándose a una distribución normal. Entonces, hasta ahora ya hemos visto kurtosis, sesgo, uso de mi prueba de normalidad y apoyado también con mi estadística descriptiva, principalmente media y mediana, ¿no? ¿Cómo yo saco la prueba de Shapiro-Wilk en Stata? En Stata utilizo un comando que se llama swilk. Este comando swilk, acompañado de la variable en la que quiero evaluar, me va a permitir ver si mi variable sigue o no sigue la distribución normal. Para triglicéridos, por ejemplo, en 118 observaciones, me da un valor de P bastante alejado de 0.05. Entonces, como este valor de P es menor a 0.05, yo rechazo mi hipótesis nula. Y mi hipótesis nula era que mi variable triglicéridos sigue la distribución normal. Por lo tanto, en base a esta prueba,
triglicéridos no tiene una aproximación normal. Caso contrario que ocurre con mi variable edad, donde acá estoy viendo que mi prueba de normalidad me da un valor de 0.59, es decir, un valor de P mayor o igual a 0.05, por lo tanto mi variable edad aparentemente sí se aproxima a una distribución normal. Uso de mi distribución normal. La forma simétrica de la distribución normal facilita el cálculo de probabilidades, ya que como es un espejo, un lado de otro en teoría, si yo calculo un lado de mi distribución normal, podría estar calculando por defecto cómo se comporta el otro lado de mi distribución, ¿no? De hecho, muchos parámetros como la media siguen una distribución normal. Y de hecho, cualquier variable numérica puede aproximarse a una distribución normal, especialmente un tipo, a la distribución normal estándar que vamos a ver dentro de un rato. ¿Cómo lo hago? Si para un valor numérico X, yo le resto el valor o la media promedio de esa población de donde proviene X y lo divido entre la desviación estándar de esta población teórica. La distribución normal tiene una distribución de densidad también, que no viene el caso poder verlo porque es algo que no lo van a ver. Es un parámetro promedio de la distribución, mu, y sigma representa el parámetro de desviación estándar. ¿Cuáles son los comandos que ustedes van a utilizar para la distribución normal? Si ustedes quisieran sacar la densidad puntual de un valor X, podrían utilizar normalden, ¿no? Pueden poner, para que lo obtengan, ¿qué necesitan? Ya les había dicho, necesitan el valor puntual que quieren calcular de X, la media teórica de la población de dónde proviene X y la desviación estándar teórica de dónde proviene X, ¿no? Entonces ustedes también pueden calcular este valor, es normalden de Z, y pueden utilizar también el comando normal y entre paréntesis hay un valor de Z que les va a dar probabilidades acumuladas. Este comando en realidad es el comando más importante que vamos a utilizar porque ya les había dicho que la distribución de probabilidades o el cálculo de probabilidades es mejor hacerlo en rangos o en intervalos para una variable numérica continua. Ahora ustedes dirán, profesor, ¿qué es Z? Ese valor de Z en realidad es el valor que vamos a calcular cuando nosotros, para cualquier valor de X, conociendo su media y conociendo su desviación estándar de esa población, vamos a calcular la distribución normal estándar. Les voy a dar un ejemplo. Esto no lo vamos a pasar porque ejemplos de distribución de densidad no lo vamos a ver. Por ejemplo acá. Miren. Tenemos acá una distribución de valores y yo quiero saber cuál es la distribución de probabilidad de un valor de X igual a 150 o menor. O sea, en la gráfica, ¿cuál sería la probabilidad de que un valor, de que en una distribución de este tipo tenga un valor igual a 150 o menor? O sea, hacia la izquierda, si sabemos que esta variable X tiene una media poblacional de 200 y una desviación estándar de 40. Entonces, yo tengo el valor puntual, 150, tengo la media de la variable de dónde proviene y su desviación estándar. Entonces, lo que puedo hacer acá es sacar esta probabilidad acumulada. Yo quiero saber cuánto es el valor de probabilidad de que el valor de X me salga 150 o menos, este cuadrado. Entonces, lo primero que necesito es ¿qué cosa? Calcular el valor de Z. ¿Y cómo calculo el valor de Z? O sea, lo que voy a hacer es aproximar esta distribución a una distribución normal conocida como la distribución normal estándar. Y para calcular Z, ¿qué voy a hacer? Mi valor de X lo voy a restar entre la media poblacional y dividirlo entre la desviación estándar poblacional para calcular Z. Entonces, de este ejemplo, mi valor puntual 150 menos la media poblacional, que es 200, y todo esto dividido entre la desviación estándar, que es 40,
me va a dar un valor de z de menos 1.25. Y ahora yo sí puedo utilizar este comando, normal. Entonces pongo display normal, entre paréntesis el valor de z, menos 1.25, y me va a dar el valor de 0.11. Este valor de 0.11 me está dando la probabilidad acumulada de todos los valores desde menos infinito hasta 150. De esta forma yo estoy respondiendo a mi pregunta y yo sé de que la probabilidad de que un valor me salga igual a 150 o menos a partir de esta variable es igual a 10.56%. Pero para ello, ¿qué tuve que hacer? Tuve que calcular el valor de z, lo que quiere decir que tuve que aproximar esta distribución a la distribución normal estándar. Podemos apreciar entonces que todo valor se simplifica si normalizamos nuestra variable x. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es normalizar nuestra variable x a una distribución normal que podamos manejar. Y esa es la distribución normal estándar, que está definida por todos estos valores de z. ¿Qué es la distribución normal estándar? Es una distribución normal con una variable aleatoria que se caracteriza por tener una media igual a 0 y una desviación estándar igual a 1. Y ya les había dicho, cualquier valor o variable numérica x puede aproximarse a la distribución normal estándar mediante esta fórmula. Para ello, ¿qué necesitamos? Necesitamos saber la media poblacional y la desviación estándar poblacional de la población de donde proviene x. La distribución normal estándar, también conocida como la distribución z, sirve para comparar medidas en diferentes escalas. ¿Cómo? Imagínense que dos personas le toman a ustedes inteligencia. El sujeto 1 obtiene 75 y el sujeto 2 obtiene 85. Pero estamos hablando de dos personas que provienen de dos poblaciones distintas. El sujeto 1 es peruano y el sujeto 2 es indio. ¿Quién es más inteligente? Es muy difícil comparar directamente estos dos individuos porque si bien el peruano tiene 75 puntos y el sujeto 2 o indio tiene 85, yo no sé cómo se distribuye el promedio de notas en Perú y el promedio de notas en India. Por ejemplo, en India la inteligencia promedio es de 80 y su desviación estándar es 5. Mientras que en Perú la inteligencia promedio es 65 y su desviación estándar es 10. Es decir, que el valor puntual para cada individuo depende de la población de donde viene. Entonces, lo ideal sería que es estandarizar sus promedios en torno a un valor de z y recién comparar los valores de z en ambos individuos. Para ello necesitamos estandarizar a z. Z es el score de valores que se distribuyen dentro de esta distribución estándar. X es el valor que nosotros queremos estandarizar. Mu es la media de la población y sigma es la desviación estándar de su población. Entonces, nosotros lo que tendríamos que hacer es aproximar los valores, ¿no?, de acuerdo a la población. El primero es para los hindúes y el segundo es para los peruanos. Y vemos de que en ambos casos, a pesar de que los hindúes tenían un mayor promedio que los peruanos, ambas valores aproximados a z son iguales a 1. ¿Cuál es la moraleja aquí? Que a pesar de haber observado valores diferentes, cuando estandarizamos de acuerdo a su población de referencia, estos resultan iguales, ¿no?, igual inteligentes. Por ello también es importante conocer los puntajes z. Los puntajes z también nos van a permitir conocer las probabilidades. Vamos acá con otro ejemplo. En Perú, ¿qué tan probable es encontrar a un individuo con un puntaje de inteligencia de 120? Nosotros ya nos acordamos de que en Perú el promedio de inteligencia es 65 y su desviación estándar es 10. Entonces lo primero que tendríamos que hacer es encontrar el valor de z. El valor de z, ¿cómo se calcularía? Como x, es decir, 120 menos 65 entre 10.
El resultado es 5.5. ¿Cómo interpretamos este valor de z? Nos indicaría que un sujeto así está a 5.5 desviaciones estándar alejado de su promedio. Acá podemos ver diferentes áreas bajo la curva normal. Podemos ver acá dos cosas. Debido a la simetría de un valor de una distribución normal, el cálculo de la probabilidad acumulada para un valor de z de menos 1, si ustedes ven acá, es idéntico a el cálculo de distribución de probabilidad acumulada para el valor positivo, para 1 o más. Es decir, la probabilidad acumulada de un valor que va desde menos infinito hasta menos 1 es 0.16. Y este es el mismo valor de probabilidad para un valor de z que va desde más 1 hasta más infinito, debido a la propiedad de simetría. Lo mismo podemos ver acá. Display normal menos 2 me da 0.02. Quiere decir de que la probabilidad de un valor de z menos 2 o menor es igual a 0.02 y es igual a la probabilidad de un valor de z de 2 o más infinito. Pero este valor de acá, ¿qué me representa? Display normal 2. Recuerden, el comando display normal me está dando la probabilidad acumulada. Entonces, si yo quiero ver display normal para un valor de z de 2, me está indicando la probabilidad acumulada de obtener un valor de 2 o menor. Es decir, me va a tomar todo este valor de acá, incluido el valor para menos 2. Por lo tanto, ese valor es 0.98, porque display normal me da probabilidades acumuladas. Entonces, pero eso va a ser útil porque incluso restando los valores de probabilidad, yo puedo obtener probabilidades para un intervalo o un rango de valores para una distribución normal. Idealmente el interés es evaluar qué tan probable es que z tome valores entre un rango determinado. Por ejemplo aquí, esta distribución normal con un valor de z sub 0 y otro de z sub 1, y nosotros quisiéramos qué tan probable es que un valor x tome un valor de probabilidad entre estos rangos, ¿no? Z sub 0 y z sub 1. Usualmente se requeriría un cálculo integral en una ecuación, pero nosotros ya sabemos que por stata y por el comando normal, acompañado del valor de z, podemos calcular las probabilidades acumuladas. Entonces, ya habíamos acordado de que por distribución simétrica, la probabilidad de un valor de z negativo o menor es igual a la probabilidad acumulada de un valor z positivo o mayor, ¿no? Si z sub 0 fuera 1.5, lo que yo podría hacer, y si yo quisiera calcular ambas probabilidades, la suma de este valor, simplemente tendría que poner display normal menos 1.5 y elevarlo al cuadrado, porque elevarlo al cuadrado me va a dar ambos valores. Y de esa forma podría obtener el valor de probabilidad acumulada para z menos 1 o z más 1, si fuera el caso. Por ejemplo acá, si yo quiero la probabilidad de obtener un valor normal menor o igual a z sub 0. Quiero obtener todo este valor, ¿no? Un valor igual a, la probabilidad de que obtener un valor que sea de más z sub 0 o menor, o sea, todo lo que está marcado. O lo único que tendría que hacer, ¿qué cosa es poner? Display normal y el valor de z que quiero, que es 1.5. Entonces, ello me daría 0.93, que es todo el valor de esta zona marcada o que está sombreada, porque es una probabilidad acumulada. ¿Y qué pasaría si por el contrario yo quisiera calcular solamente esta área sombreada, la que se encuentra entre menos z sub 0 y más z sub 0? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer acá?
Lo primero que tendría que hacer es ustedes pueden ver acá de que todo este valor de probabilidad, ¿cuánto suma las probabilidades? Todo el valor de probabilidad suma 1, ¿no? Entonces, sería muy fácil de que yo simplemente al valor de 1 le restara 2 veces el valor de probabilidad de z, ¿no? El valor de probabilidad de z, ¿ustedes recuerdan cuál es? De un valor de z mayor o igual a menos 1. O sería igual a el valor, o cuál es la probabilidad de obtener un valor de menos z o menor. Entonces simplemente si yo todo el valor de 1 le resto estos dos valores simétricos, me quedaría con el valor acá que se encuentra sombreado de probabilidad. Imaginémonos algo. Imaginémonos que este valor de z es 1.5. O sea, acá sería menos 1.5 y acá más 1.5. Como son probabilidades acumuladas esto, si yo quisiera calcular el área sombreada nada más, lo único que podría hacer es display normal 1.5 menos display normal menos 1.5. Lo que va a hacer es calcular toda esta primera área hasta más 1.5 y le va a restar esta zona menor. Y eso me va a dar la diferencia, que únicamente es el valor del área sombreada, que es igual a 0.87. Quiere decir que la probabilidad de que mi valor se encuentre entre menos 1.5 y más 1.5 va a ser igual a 0.87 o 87%. Por ejemplo acá, si yo quisiera calcular cuál es la probabilidad de que un valor de z se encuentre entre menos 1 y 1.4, ¿qué tendría que hacer? Simplemente utilizar display normal de 1.4, que es la probabilidad acumulada hasta 1.4, menos la distribución o la probabilidad acumulada hasta menos 1. Es decir, todo este valor hasta 1.4 menos todo este valor hasta menos 1 me va a dar como diferencia la probabilidad de ocurrencia de un valor entre menos 1 y 1.4 de z. Y esa probabilidad sería 0.76 o 76%. Entonces, para finalizar, hemos visto de que la distribución normal es una distribución muy importante y utilizada para variables numéricas. Su uso radica principalmente en las propiedades que tiene, ¿no? Estas propiedades de simetría, de aproximación para cualquier conjunto de valores. Es importante estandarizar los valores numéricos para que estos sean comparables y a partir del cálculo de las probabilidades acumuladas mediante el comando normal, nosotros podemos calcular el valor de probabilidad de determinado rango de valores, entre qué valores se puede encontrar la determinada probabilidad de ocurrencia de estos valores mediante los comandos, ¿no? Entonces, es algo muy sencillo, en realidad es muy práctico y es una de las funciones de probabilidad que más se utilizan en estadística inferencial debido a las propiedades que ellas tienen, ¿no? Cuando ustedes realicen sus clases de estadística inferencial, van a ver qué tan importante es que ustedes demuestren la aproximación de la distribución de sus variables numéricas a una distribución normal, ¿no? Entonces ya lo saben, para demostrar la distribución normal de sus variables se apoyan en estadística descriptiva, evaluar media y mediana, evalúen también la kurtosis, evalúen la medida de sesgo, ¿no? Pueden apoyarse también con las pruebas estadísticas como la prueba de Shapiro-Wilson. Ninguna de estas tres medidas, ni las gráficas, por sí solas son una medida absoluta para que ustedes digan siguen o no siguen una distribución normal. En base a estos criterios, ustedes se pueden apoyar para decidir si su variable sigue o no sigue la distribución normal. ¿Okay? Entonces, con esta información espero que les haya sido de utilidad y en el taller y ustedes van a ver un mayor detalle y ya ejercicios más interactivos que les van a permitir entender cuál es la utilidad del comando normal para poder obtener los valores. Y recuerden que para cualquier valor, para que lo puedan comparar, siempre van a tener que aproximarlo al valor de z, que es el valor que define a la distribución normal estándar. ¿Ok?
Bueno, eso es todo y espero que les haya agradado.